Sí, se ve mucho mejor. Eh, ya están ahí en Mateo, en sus Biblias. ¿Cómo les fue en el capítulo 3? ¿Se acuerdan un poquito de lo que leyeron en el capítulo 3? ¿Qué escena tenemos en el capítulo 3 de Mateo? Una escena súper importante donde se inicia en cierto sentido el ministerio de Jesús, ¿no? Y ese ministerio de Jesús se inaugura con su bautismo. Ahí ya lo exploraron la semana pasada. Y en ese contexto, inmediatamente después de lo que sucede ahí, se abren los cielos, se escucha la voz de Dios, confirmando la identidad de Jesús, ¿verdad? Diciendo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pues es muy interesante porque esas palabras que se escuchan del cielo son una combinación de tres pasajes del Antiguo Testamento que los judíos hubieran podido reconocer. Una de ellas de los Salmos, una de ellas de Isaías y otra de ellas de la historia de Abraham, donde Dios le pide a Abraham que sacrifique a su único hijo, le dice a su hijo amado. Entonces, esa combinación de palabras realmente demuestra quién era Jesús, el Hijo de Dios, y qué es lo que Él venía a hacer, ¿no? La otra parte que les comento de Isaías, en quien tengo complacencia, es lo que dice esa parte en Isaías. Es un pasaje muy famoso donde habla del Mesías como un siervo sufriente. Entonces, eso pudo haber sorprendido a algunos, que en el inicio del ministerio de Jesús, que también había estado anunciado por Juan el Bautista, diciendo, viene uno después de mí, el que es antes de mí. Ahí se presenta Jesús para cumplir toda justicia y con esta identidad de Hijo de Dios, pero también alguien que venía a sufrir, ¿no? Alguien que venía como sacrificio, también como utiliza ese lenguaje del pasaje de Abraham. Muy interesante porque son pasajes muy conocidos, pero en realidad la manera en la que todas estas cosas suceden no son una coincidencia, ¿verdad? Son un simbolismo con mucho peso de quién era Jesús, y eso para nosotros es lo que nos empieza a dar el sentido de los eventos ahí. Entonces tenemos el bautismo de Jesús. Uno pudiera preguntarse por qué Jesús se iba a bautizar si él no pecó. Es más o menos la idea con la cual Juan le intenta detener un poco, pero seguramente, como ya platicaron la semana pasada, Jesús venía como modelo también para nosotros y como identificación con nosotros. Aunque nosotros pecadores y Él sin pecado, Él vino a identificarse con nosotros. Entonces está ese bautismo suyo. Y finalmente, solo porque quiero que recordemos el contexto de la semana pasada para entender aún mejor lo que nos toca hoy, que también es un pasaje que seguramente muchos de ustedes han leído. El Espíritu Santo desciende como paloma. Y de nuevo, no es coincidencia todos estos simbolismos. Es interesante preguntarse uno, bueno, ¿en qué otra parte de la palabra viene esto, no? ¿En qué otra parte de la Biblia? ¿Qué entendería una persona que está siendo testigo? ¿Por qué una paloma, no? Y hoy en día, pues, la paloma para nosotros es un símbolo de paz, ¿verdad? Pero todo eso en un sentido se remonta a lo que vemos desde lo antiguo en esas escenas bíblicas. Por ejemplo, sí tiene que ver con paz cuando esa paloma regresó al arca de Noé, ¿no? Y venía con esa ramita, pues obviamente está significando el fin del juicio. Dios estaba juzgando y esa paloma llegó cuando había terminado, pues, de derramarse la ira de Dios, ¿no? Asimismo, esa paloma desciende sobre Jesús y podemos ver que Jesús en cierta manera está terminando ese juicio en el que estábamos todos, ¿no? Bajo la ley.
En un sentido, Jesús viene a derramar esa gracia y se dice de, de su, de su misión en Juan, ¿no? Que Él no vino a condenar al mundo, ¿no? Sino a salvar a todos los que creen en Él. Está eso, y también vemos que la paloma desciende sobre Jesús, están ahí en el río Jordán. Otra parte que podemos recordar es el inicio en Génesis, ¿no? Donde está el Espíritu Santo, también ahí en los primeros versículos de la Biblia, y está como sobre la faz de las aguas, ¿no? Y en ese sentido es como que también nos recuerda, es la creación de todas las cosas. Jesús está comenzando una nueva creación, ¿no? A través de Él se va a comenzar una nueva creación, una cosa nueva, un nuevo pacto, ¿no? Para todos. Entonces, ahí toda esa importancia solo para recordar. Y el contexto geográfico, ¿verdad? El contexto geográfico de estos hechos, justo ahí en el río Jordán. El río Jordán es muy, muy extenso. Va más allá del norte de Israel, entre Siria y Líbano, por ahí en algún pico nace el río y desciende y llega a esa parte de Galilea, más al norte de Israel. Son los cuerpos grandes de agua que hay ahí. Y entra al norte del mar de Galilea, por ahí sale y continúa hacia el sur, toda esa extensión del río Jordán hasta que llega al mar Muerto, y ahí es donde se muere el río Jordán, ¿no? Pero es ahí hasta la parte más baja, donde va a conectar con el mar Muerto, que suceden muchos eventos importantes en el Antiguo Testamento. Por eso es muy importante que Juan el Bautista estaba bautizando ahí y que Jesús haya iniciado su ministerio ahí. Eventos importantes que ocurrieron ahí. Elías ahí también fue llevado. También por ahí estuvo Eliseo y la situación donde se abre el río Jordán. Ustedes saben que Juan el Bautista estaba vestido ¿cómo? Con piel de camello, igual que Elías. Entonces como que todo eso está muy interesante, ¿no? Porque es como si Juan el Bautista está terminando o culminando el ministerio de los profetas. ¿Y cuál es ese ministerio de los profetas? Pues, claro, anunciar la palabra de Dios, pero en el sentido más culminante, anunciar la venida del Mesías, anunciar el plan de Dios, ¿no? El arrepentimiento que nos voltea hacia la salvación. Hablando de salvación, otra persona que ahí estuvo, donde ocurrieron otros eventos importantes, es Josué. ¿Sí? ¿Hablaron de esto la semana pasada? ¿Un poquito? Bueno, no importa, lo repasamos. Josué es interesante porque Josué es el mismo nombre que Jesús. Esos nombres importantes o comunes tienen muchas variaciones a veces, ¿no? Pues Josué y Jesús es el mismo nombre. De hecho, Josué originalmente se llamaba Oseas. Oseas significa salvación. Y ya que Moisés está preparándolo también para continuar el ministerio, Moisés le cambia el nombre a Josué, que ya no solo es salvación, es Dios es salvación o Jehová es salvación. Mismo nombre que es Jesús, ¿no? Cuando oramos en el nombre de Jesús, cuando decimos que salvarnos es creer en el nombre de Jesús, es eso, creer que Dios es nuestra salvación, que necesitamos que Dios haga algo en nuestras vidas, ¿no? Entonces Josué por ahí cruza con el pueblo hacia la tierra prometida de Canaán. En un sentido, esa es la imagen de Josué, ¿no? Como lo que Jesús está haciendo en este momento ahora tan emocionante que estamos leyendo. Jesús está llevando a su pueblo en un sentido más amplio, está llevando a su pueblo a lo que Él les prometió. Bueno, más o menos es el contexto. A lo mejor ahorita hablamos un poco más de eso, pero vamos a ir al tema que nos incumbe en Mateo capítulo 4.
Muy bien. Este pasaje también está en Marcos, capítulo 1, muy poquito, 2 versículos. Versículo 13 y versículo 14 nos hablan un poquito de esto que vamos a hablar, de la tentación de Jesús. Entonces hoy ese es el tema que tenemos, Jesús siendo tentado. ¿Y cuál será la importancia de eso? También vamos a quererlo aplicar un poco a nuestras vidas. ¿Qué es la tentación? ¿Cómo la venció Jesús? ¿Cómo la podemos vencer nosotros? Creo que eso todos nos gustaría saber, porque todos somos tentados. Pero vamos a ver qué es lo que ocurrió con Jesús. La otra parte donde sale más información, posiblemente es el más amplio en los detalles, es Lucas capítulo 4. Añade unos cuantos detalles y con algunas diferencias. También ahí se puede comparar. Posiblemente ahorita vamos a platicar de esos detalles. Pero hoy estamos en Mateo capítulo 4. Vamos al versículo 1. Si están ahí conmigo, vamos a leer el versículo 1 nada más. Dice así: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Ok, esa palabra entonces también en otro de los evangelios se pronuncia más, porque se puede traducir o hay otra palabra ahí en los otros ángulos que nos dice que fue inmediatamente. Entonces por eso quería recordar mucho lo del bautismo, porque no son como episodios muy desconectados ni con mucho tiempo de diferencia. Justamente había sido el bautizado, desciende el Espíritu sobre él. Otro de los evangelios nos dice que está lleno del Espíritu Santo. Se utiliza esa palabra perfectamente, pleno, lleno del Espíritu Santo. Está Jesús e inmediatamente Jesús es llevado por el Espíritu al desierto. Y esta palabra llevado habla un poquito también de ascenso. Y eso, como les comentaba, es importante en la geografía, porque el Mar Muerto de hecho es el punto más bajo de toda la tierra. Eso es muy interesante. Por eso ahí ya no puede escapar el río Jordán, porque no hay hacia dónde ir. Es el punto más bajo de toda la tierra, y eso a mí me llama la atención, ¿no? Es interesante que por ahí entró Josué hacia la tierra prometida, ¿no? En el punto más bajo. Y tal vez, a mí me gusta imaginar que nos habla sobre ese punto bajo donde debemos estar para entrar, ¿no? Por el camino, ser bautizados, la salvación. Entonces, en el punto más bajo, ahí cerca al Mar Muerto, esta palabra llevado nos habla de ascenso, porque no hay de otra. De ahí hacia donde sea que vayas vas a subir, ¿no? Pero en especial nos da la pista de que se fue hacia el oeste, hacia Jerusalén, hacia Jericó. Ahí empieza a haber montañitas. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu, y ese desierto del que estamos hablando es el desierto de Judea. Algo que no viene aquí, pero que es de los pocos detallitos que les digo que vienen en el Evangelio de Marcos, es que dice que habían fieras salvajes. Entonces, si uno se pone a investigar un poquito sobre ese desierto, pues era peligroso por más de una cosa, ¿no? El calor, obviamente, iba solo. Ahorita vamos a leer qué es lo que estaba haciendo. Entonces, Jesús ahí estaba vulnerable por muchos sentidos a la muerte. Habían fieras salvajes, por ahí hay leones. Hoy en día ya no, pero en ese entonces había una cierta especie de león asiático, y pues que son depredadores que buscan a los que se separan de la manada, a los que están débiles. Entonces obviamente Jesús calificaba. Y también hay serpientes, hay escorpiones, pues de todo por ahí, ¿no? ¿Y por qué fue llevado Jesús? Ahí es lo que más se me hace interesante. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Digo, pues eso no me gusta tanto. ¿Por qué el Espíritu Santo hubiera llevado a Jesús directamente al enemigo y a esta ubicación geográfica, no? Bueno,
Tal vez surjan algunas preguntas en tu mente, también en la mía, como recordé un versículo que seguramente tú has escuchado. Vamos ahí a Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, en el versículo 14, en el versículo 15, en el versículo 16. Y después de ahí nos seguimos con Santiago. Ya todos están por ahí, ¿ok? No sé si lo ponen en la pantalla. Si no, espero que lo encuentren. Yo ya lo tengo aquí todo anotado, entonces no me tardan en ir para ahí. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 14. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Muy importante esos dos pasajes de Hebreos 3, y esos dos capítulos, perdón, de Hebreos 3 y Hebreos 4, porque se está haciendo una comparación entre Moisés y Jesús. Más o menos la idea de Hebreos es hablar sobre lo que era antes y cuánto mejor es Jesús, ¿no? De cuánta mayor es la salvación ahora con Jesús después de lo que Moisés había hecho, lo que Dios había hecho a través de Moisés, haber dado la ley y todo esto. Entonces, como que va en ascenso esta parte de Hebreos, mostrando como cuánto más merece Dios que le temamos si ya Jesús se reveló. Si cuando Moisés reveló los mandamientos de Dios temíamos, ¿cuánto más ahora debemos temer a Dios si ya reveló su salvación? ¿No? Este es como el concepto de Hebreos. ¿Cuánto más ahora es el día de salvación si ya se reveló Jesús? ¿Cuánto más debemos confiar en Él? Pero está recordando mucho de estos hechos, de lo que sucedió con Moisés en este éxodo y en esto terrible que sucedió cuando vagaron 40 años en el desierto. Y eso se me hace muy, muy, muy interesante porque este número 40 es el que va a aparecer ahora en el versículo 2. ¿Tienen ahí su dedo en Mateo, capítulo 4? Bueno, es que yo aquí ya tengo dos dispositivos, tengo Mateo aquí, tengo Hebreos aquí, entonces voy a estar saltando, pero si quieren dejar su dedo en Mateo capítulo 4, versículo 2. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Y ahí es donde podemos prestar atención a este número 40. Es interesante por varias cosas. La más obvia es la que dice ahí, entonces tuvo hambre. Bueno, yo no sé mucho de nutrición. Sé que por aquí hay unos que estudiaron eso, otros que se dedican al fitness. Entonces, ustedes saben más de eso. Otros que han hecho dietas. Pero hay tres fases en esta situación del hambre humana, ¿no? La primera es la que todos estamos familiarizados, cuando empezamos a sentir aquí retortijones y como que nos está hablando el estómago. Ay, tengo hambre, quiero comer, ¿no? Esa es la fase 1 que todos conocemos. Tal vez algunos hayan avanzado más en alguna de estas fases, espero no hayan llegado a la última, a menos que el Espíritu Santo les haya guiado o algo así. Pero la segunda fase del hambre es cuando, pues después de que uno ya pasó la primera hambrita, el cuerpo entra en una situación de, ¿cómo se dice? Si me pueden corregir, cetosis, o lo pronuncian ketosis, bueno, la dieta keto, ¿no? ¿Todos han escuchado la dieta keto? Ah, pues esa es buena porque ya uno empieza a bajar de peso, ¿verdad? La grasita que tenemos acumulada, yo ya estoy empezando, si se acuerdan de mí era más flaquito, me convendría porque ya estoy aquí acumulando un poquito. Entonces ahí en esa fase ya el cuerpo
pues el cerebro manda la señal y empieza a quemar la grasita y de ahí se empieza como a sostener el cuerpo, ¿no? Que lo convierte la grasita en glucosa, energía y todo eso, ¿no? Pero después de eso, como que el cuerpo dice, no me va a dar de comer y ya me acabé la grasita, como que se va el hambre, ¿no? Se va el hambre cuando se acaba ya de consumir la grasita. Tal vez algunos durarían más que otros, no sé. Yo no duraría mucho, ¿verdad? Pero bueno, fase 3 es después de 40 días aproximadamente, que es lo que estamos viendo aquí. Y esa fase 3 se llama inanición. Y ya empieza a haber una serie de descontrol porque el cerebro dice, ya no tengo grasita que consumir, y empieza a consumir el músculo, empieza a consumir otros órganos. Y lo que me llama la atención es que incluso empieza a, como dice ahí el término autocanibalismo, ¿no? Es algo feo. Empieza a consumir incluso el corazón, así todos los órganos importantes. Ya llegas a esa fase de inanición. Y ahí es donde dicen, probablemente nadie de aquí hemos llegado a ese punto, pero que se siente un hambre voraz. Se siente un hambre así desesperante, ¿no? Pues es el punto en el que Jesús está aquí, donde vuelve a decir, entonces tuvo hambre. Nos está hablando de esta etapa de inanición. Y ahí es donde empieza la tentación. Entonces, yo soy tentado más fácilmente. No he comido 2 horas y alguien dejó ahí unas donas. Ahí ya está mi tentación, pero esta tentación es como más plena, porque ya no se puede más, ¿verdad? No se puede más hambre que eso. Ya lo siguiente es la muerte. Y es ahí donde Satanás viene a presentarle la oportunidad de comer algo, ¿no? Adelantándome un poco, todo esto de la tentación y por qué el espíritu le lleva y por qué sin comer y por qué ayunando, es porque Jesús está iniciando su ministerio, ya lo dije, como modelo y como identificación con nosotros. Primero, acabamos de leer en Hebreos 4, la palabra que llamó mi atención en el versículo 15, fue tentado en todo, ¿verdad? Fue tentado en todo. Entonces, esa es la amplitud de la tentación, pero sin pecado. Entonces, todos nosotros somos tentados, también es común a todos nosotros, pero Jesús también fue tentado en todo y probablemente a un nivel en que nosotros no hemos resistido hasta la muerte, ¿no? Entonces, aquí es donde entra la tentación. La otra cosa aquí en el versículo 2, estoy yendo lento, no se preocupen, porque solo vamos a ver 11 versículos. Entonces vamos con calmita porque son poquitos. La otra palabra que llama mi atención es la palabra 40, porque como ya mencioné, hay que prestar atención a la ubicación geográfica y cosas con el número 40 que ocurrieron aquí en el río Jordán, en esta parte, del otro lado del río Jordán, de hecho, es lo que pasó con Moisés. Entonces, Moisés subió al monte Sinaí, donde recibió la ley de Dios, las tablas. La primera vez las quebró y la segunda vez otra vez. Toda esta situación. Subió al monte 2 veces, 40 días y 40 noches. Entonces podemos ver esta comparación. Y la segunda vez sí nos dice específicamente ahí en el libro de Éxodo, en el capítulo 34, sí nos dice específicamente que ayunó, no comió ni bebió agua. Entonces este ayuno es sobrenatural porque agua si no duras 40 días. Que 5 es lo máximo, pero en el calor del desierto como 3, seguro algunos duramos 2 días y ya se acabó. Entonces Moisés no tomó agua 40 días, quiere decir que fue un ayuno sobrenatural. Y aquí en Mateo, ni en Lucas, ni en Marcos, nos dice que Jesús no bebió agua, pero yo asumo que porque está en el desierto también no había mucha facilidad de eso, ¿no? Entonces probablemente también fue eso, no lo sabemos. De cualquier forma, el tema aquí es, y me repito, un sustento sobrenatural, una confianza en Dios, más allá del límite propio, ¿no? del cuerpo humano.
Esa es más o menos la lección que queremos ir absorbiendo. Poner la confianza en Él. No se trata tal vez si tengo agua o no tengo agua, sino en quién estoy confiando, ¿no? Y Jesús y Moisés fueron sustentados por Dios ahí. Quiero leerlo. La verdad a mí me gusta leer pasajes extensos. Yo entiendo que a veces no es muy didáctico, pero confío que podemos todos poner nuestra atención ahí, porque realmente esa es la profundidad del pasaje. Vamos a Éxodo 34. No nos vamos a detener, pero ahí vamos leyendo y a ver qué cosa nos puede ayudar a entender. Dice el versículo 1. ¿Hasta qué hora terminan normalmente? Ok, ahí tengo un reloj, qué padre. Llevo 27 minutos, supongo que una hora está bien, ¿no? Si podemos 50, todos me van a agradecer porque si no entramos en inanición. Bueno, Éxodo 34, versículo 1. Dice así. El Señor dijo a Moisés, lábrate 2 tablas de piedra como las anteriores, y yo escribiré sobre las tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que tú quebraste. Prepárate pues para la mañana y sube temprano al monte Sinaí, y allí preséntate a mí en la cumbre del monte. Que no suba nadie contigo, ni se vea nadie en todo el monte, ni siquiera ovejas ni bueyes pasten delante de ese monte. Moisés pues labró 2 tablas de piedra como las anteriores, se levantó muy de mañana y subió al monte Sinaí, como el Señor le había mandado, llevando en su mano las 2 tablas de piedra. El Señor descendió en la nube y estuvo allí con él, mientras éste invocaba el nombre del Señor. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Moisés se apresuró a inclinarse a tierra y adoró. Y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia ante tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, aunque el pueblo sea terco. Perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por posesión tuya. Entonces Dios contestó: voy a hacer un pacto. Delante de todo tu pueblo haré maravillas que no se han hecho en toda la tierra ni en ninguna de las naciones. Y todo el pueblo en medio del cual habitas verá la obra del Señor, porque es cosa temible la que haré por medio de ti. Observa lo que te mando hoy. Voy a echar de delante de ti a los amorreos, a los cananeos, a los hititas, a los fereceos, a los heveos y a los jebuseos. Cuídate de no hacer pacto con los habitantes de la tierra donde vas, no sea que esto se convierta en tropezadero en medio de ti. Ustedes derribarán sus altares, quebrarán sus pilares sagrados y cortarán sus aceras. No adorarás a ningún otro Dios, ya que el Señor, cuyo nombre es celoso, es Dios celoso. ¿Sabías que ese es el nombre de Dios? Es Dios celoso. ¿Y qué es lo que está pidiendo en este pacto con su pueblo? Les está mandando que Él es el que va a echar fuera de esta tierra prometida a todos estos grupos, ¿no? Y les está pidiendo solo una cosa: que lo adoren a Él, ¿no? ¿Qué significará adorarlo a Él? Pues confiar en Él, obedecerlo a Él, amarlo a Él, ¿no? Él va a hacer todo lo demás, solo les pide que no tengan otros dioses y les da este atributo de Dios, que Dios es un Dios celoso. Realmente esto es algo acerca de nuestro Dios. No va a tolerar que le demos gloria a otra cosa, que admiremos otra cosa, que obedezcamos otra cosa, que confiemos otra cosa, que amemos otra cosa. Su nombre es celoso. Y Él nosotros a veces somos celosos, pero pues no tenemos tanta razón para hacerlos. Pero Dios es el que se merece eso, ¿no? Entonces, Él se disgusta cuando ponen su pueblo y cualquiera, ¿verdad?, su atención en otro Dios que realmente no es un Dios, ¿verdad?
Y versículo 15. No hagas pacto con los habitantes de aquella tierra, no sea que cuando ellos se prostituyan con sus dioses y les ofrezcan sacrificios, alguien te invite y comas de su sacrificio y tomes de sus hijas para tus hijos y ellas se prostituyan con sus dioses y hagan que también tus hijos se prostituyan con los dioses de ellas. No te harás dioses de fundación, que fue lo primero que pasó cuando se tardó Moisés la primera vez y bajó. Ahí estaban con el becerro. Y Dios está diciendo ahora que es un Dios clemente, que es un Dios que perdona el pecado. Moisés le está diciendo, tómalos aunque sean tercos. Y esto está haciendo Dios, a pesar de eso, nos está tomando. Guardarás la fiesta de los panes sin levadura, fiestas importantes, simbolismos importantes. Según te he mandado, por 7 días comerás panes sin levadura en el tiempo señalado en el mes de Abib, porque en el mes de Abib saliste de Egipto. Todo primer nacido me pertenece y de todo ganado tuyo, el primer nacido de vaca y de oveja, que sea macho. Interesante porque antes de todo esto, cuando salieron de Egipto, Dios le dijo a Moisés que le dijera al faraón que cuando le preguntara, también dijera quién era él y que dijera que Israel era su primogénito. Entonces, otro simbolismo añadido a nuestro texto, porque aquí por primera vez se presenta a Jesús como hijo de Dios, pero en un sentido Dios ya había dicho que su hijo primogénito era Israel. Entonces vamos a ver que Israel falló, pero ¿qué pasó con Jesús en este mismo lugar? Dice, todo primer nacido me pertenece y de todo ganado tuyo, el primer nacido vaca y de oveja que sea macho. Redimirás con una oveja al primer nacido de asno y si no lo redimes quebrarás su cuello. Redimirás a todo primogénito de tus hijos. Nadie se presentará ante mí con las manos vacías. 6 días trabajarás, pero en el 7º día descansarás. Aún el tiempo de arar y de segar descansarás. También celebrarás la fiesta de las semanas, es decir, los primeros frutos de la siega del trigo y la fiesta de la cosecha al final del año. 3 veces al año se presentarán todos tus varones delante de Dios, el Señor, Dios de Israel. Porque yo expulsaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tus fronteras, y nadie codiciará tu tierra cuando subas 3 veces al año a presentarte delante del Señor tu Dios. No ofrecerás la sangre de mi sacrificio con pan leudado, ni se dejará nada del sacrificio de la fiesta de la Pascua hasta la mañana. Traerás a la casa del Señor tu Dios las primicias de los primeros frutos de la tierra. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Entonces el Señor dijo a Moisés, escribe estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho un pacto contigo y con Israel. Y Moisés estuvo allí con el Señor 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Cuando Moisés descendía del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, Moisés no sabía que la piel de su rostro resplandecía por haber hablado con Dios. Al ver a Aarón y todos los israelitas que la piel del rostro de Moisés resplandecía, tuvieron temor de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó y Aarón y todos los jefes de la congregación regresaron a él y Moisés les habló. Después se acercaron todos los israelitas y él les mandó que hicieran todo lo que el Señor había hablado con él en el monte Sinaí. Cuando Moisés acabó de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro, pero siempre que Moisés entraba a la presencia del Señor para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Siempre que él salía, decía a los israelitas lo que el Señor les había ordenado. Los israelitas veían que la piel del rostro de Moisés resplandecía y Moisés volvía a ponerse el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Entonces, esta situación ocurrió muy temprano, antes de esos 40 años en el desierto. Salieron de Egipto. Entre Egipto e Israel hay como un pedacito de tierra que parece como un triángulo, que es el área de Sinaí, los planos de Sinaí. Ahí en algún punto está el monte donde sucedió todo esto. Pero esto sucede el 1º o 2º año después de que salieron. Y recuerden que
40 años son los que están vagando. No está tan lejos Israel, no toma 40 años llegar. Ustedes saben la historia, ¿no? ¿Cuál fue el pacto? ¿Cuál fue el pacto? Lo dijo 2 veces Dios, o ahí en el pasaje está 2 veces, ¿no? El pacto es que no tuvieran otro Dios, que guardaran estas fiestas, estos mandatos y todo lo que Moisés les decía cuando bajaba del monte. Pero básicamente en eso se resume, ¿no? En no tener otro Dios. Quiero repetir esto, en confiar en Él y que Él iba a sacar de la tierra. Ahí se los está diciendo, ¿no? Leímos la lista de todas estas personas que habitaban en la tierra Canaán, que Dios dice, yo los voy a expulsar. Dios está diciendo algo, está mandando algo, pero está prometiendo algo. Dios les está diciendo, este es mi pacto con ustedes. Ya Dios había hecho milagros, ya Dios había hecho cosas suficientes para que confiaran en Él, ¿no? Y ahora les da esta promesa, vamos para allá y yo voy a sacar a estas personas de esta tierra de Canaán. Pero si pueden ir a Números 14, vamos a una escena más ahí. Son 45 versículos. Pero está bueno, ¿no? Está bueno. Hay que ver qué es lo que dice aquí. ¿Quieren leer conmigo? Vamos a leerlo todos juntos. Así igual, no. Si es muy largo el pasaje, no se distraen. No les da sueño. Igual si lo leen en voz alta, como que. Vamos a leerlo todos juntos. Números 14. ¿Están ahí? Versículo 1. Versión NBLA. Todas las otras versiones no se aceptan. No es cierto. No es cierto. NBLA, versículo 1 dice: entonces toda la congregación levantó la voz y clamó. Lean conmigo. Y el pueblo lloró aquella noche. Todos los israelitas murmuraron contra Moisés y Aarón, y toda la congregación les dijo: ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, ojalá hubiéramos muerto en este desierto. ¿Por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada? Nuestras mujeres y nuestros hijos van a caer cautivos. ¿No sería mejor que nos volviéramos a Egipto? Y se decían unos a otros: nombremos un jefe y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón cayeron sobre sus rostros en presencia de toda la asamblea de la congregación de los israelitas. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rasgaron sus vestidos. Y hablaron a toda la congregación de los israelitas y dijeron: la tierra por la que pasamos para reconocerla es una tierra buena en gran manera. Si el Señor se agrada de nosotros, nos llevará a esta tierra y nos la dará. Es una tierra que emana leche y miel. Solo que ustedes no se rebelen contra el Señor, ni tengan miedo de la gente de la tierra, pues serán presa nuestra. Su protección les ha sido quitada y el Señor está con nosotros. No les tengan miedo. Pero toda la congregación dijo que los apedrearan. Entonces la gloria del Señor apareció en la tienda de reunión a todos los israelitas. Y el Señor dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me desdeñará este pueblo? ¿Y hasta cuándo no creerán en mí, a pesar de todas las señales que he hecho en medio de ellos? Los heriré con pestilencia y los desalojaré, y a ti te haré una nación más grande y poderosa que ellos. Pero Moisés respondió al Señor: entonces lo oirán los egipcios, pues tú sacaste a este pueblo en medio de ellos con tu poder, y se lo dirán a los habitantes de esta tierra: estos han oído que tú, oh Señor, estás en medio de tu pueblo, porque tú, oh Señor, eres visto cara a cara cuando tu nube está sobre ellos, y tú vas delante de ellos de día en una columna de nube y de noche en una columna de fuego. Pero si tú destruyes a este pueblo como a un solo hombre, entonces las naciones que han oído de tu fama dirán: porque el Señor no pudo introducir a este pueblo a la tierra que les había prometido con juramento, por eso los mató en el desierto. Pero ahora yo te ruego que sea engrandecido el poder del Señor tal como tú lo has declarado. El Señor es lento para la ira y abundante en misericordia, y perdona la iniquidad y la transgresión, pero de ninguna manera tendrá por inocente al culpable, sino que castigará la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Perdona, te ruego, la iniquidad de este pueblo conforme a la grandeza de tu misericordia, así como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces el Señor dijo: los he perdonado según tu palabra.
pero ciertamente vivo yo que toda la tierra será llena de la gloria del Señor. Ciertamente todos los que han visto mi gloria y las señales que hice en Egipto y en el desierto y que me han puesto a prueba estas 10 veces, dice, y no han oído mi voz, no verán la tierra que juré a sus padres, ni la verá ninguno de los que me desdeñaron. Voy a hacer una pausa. Estamos en el versículo 24. Esta palabra prueba, pues también puede significar tentar, ¿no? Tentar y probar como que es ambiguo. Las dos palabras pueden significar lo mismo, tentar o probar. Vamos a hablar de eso, ¿no? Y aquí está diciendo al revés, que el pueblo tentó a Dios. ¿Qué significará eso? Que el pueblo tentó a Dios. Seguimos, versículo 24. Pero a mi siervo Caleb, porque ha habido en él un espíritu distinto y me ha seguido plenamente, lo introduciré a la tierra donde entró y su descendencia tomará posesión de ella. Ahora bien, los amalecitas y los cananeos moran en los valles. Mañana ustedes vuelvan y partan para el desierto, camino del Mar Rojo. Y el Señor habló a Moisés y a Aarón y les dijo: ¿hasta cuándo tendré que sobrellevar a esta congregación malvada que murmura contra mí? He oído las quejas de los israelitas que murmuran contra mí. Diles, vivo yo, declara el Señor, que tal como han hablado a mis oídos, así haré yo con ustedes. En este desierto caerán los cadáveres de ustedes, todos sus enumerados, de todos los contados de 20 años arriba, que han murmurado contra mí. En este desierto, ¿dónde voy? 30. De cierto que ustedes no entrarán en la tierra en la cual juré establecerlos, excepto Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Sin embargo, sus pequeños, de quienes dijeron que serían presa del enemigo, a ellos los introduciré y conocerán la tierra que ustedes han despreciado. Pero en cuanto a ustedes, sus cadáveres caerán en este desierto. Y sus hijos serán pastores por 40 años en el desierto y sufrirán por la infidelidad de ustedes hasta que sus cadáveres queden en el desierto. Según el número de los días que ustedes reconocieron la tierra, 40 días, ahí está. Según el número de los días que ustedes reconocieron la tierra, 40 días, por cada día llevarán su culpa un año, hasta 40 años, y conocerán mi enemistad. Qué feo. Yo, el Señor, he hablado, ciertamente esto haré a toda esta perversa congregación que se han juntado contra mí. En este desierto serán destruidos y aquí morirán. En cuanto a los hombres a quienes Moisés envió a reconocer la tierra y que volvieron e hicieron murmurar contra él a toda la congregación, dando un mal informe acerca de la tierra, aquellos hombres que dieron el mal informe acerca de la tierra murieron debido a una plaga delante del Señor. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, sobrevivieron entre aquellos hombres que fueron a reconocer la tierra. Cuando Moisés habló estas palabras a todos los israelitas, el pueblo lloró mucho. Y se levantaron muy de mañana y subieron a la cumbre del monte y dijeron: aquí estamos, subamos al lugar que el Señor nos ha dicho, porque hemos pecado. Pero Moisés dijo: ¿por qué entonces quebrantan ustedes el mandamiento del Señor si esto no les saldrá bien? No suban, no sea que sean derribados delante de sus enemigos, y pues el Señor no está entre ustedes. Pues los amalecitas y los cananeos estarán allí frente a ustedes y caerán a espada, por cuanto se han negado a seguir al Señor, y el Señor no estará con ustedes. Pero ellos se obstinaron en subir a la cumbre del monte, mas ni el arca del pacto del Señor ni Moisés se apartaron del campamento. Se obstinaron. Entonces descendieron los amalecitas y los cananeos que habitaban en la región montañosa y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Horma. Ahí está. Eso pasó. Muchas cosas ahí, ¿no? Yo sabía que iba a leer mucho, pero también me obstiné y dije, lo vamos a leer todo. Deuteronomio 8, uno más, 20 versículos. Estamos agarrando como la pintura y ya después, los minutos que nos quedan, terminamos con la tentación ahí en Mateo 4. Bueno, Deuteronomio 8 es el propósito. Aquí en Deuteronomio ya pasaron los 40 años y Moisés está como reflexionando de lo que había pasado anteriormente. Entonces, ¿por qué sucedió todo esto? Aquí explica un poco más. Versículo 1. Todos los mandamientos, están ahí todos, Deuteronomio capítulo 8. Todos los mandamientos que yo te ordeno hoy tendrán cuidado de ponerlos por obra, a fin de que vivan y se multipliquen y entren y tomen posesión de la tierra que el Señor juró dar a sus padres.
Y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años para humillarte, probándote, misma palabra que es tentar, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Él te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que tú no conocías ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Tu ropa no se gastó sobre ti, ni se hinchó tu pie durante estos 40 años. Por tanto, debes comprender en tu corazón que el Señor tu Dios te estaba disciplinando, así como un hombre disciplina a su hijo. Guardarás pues los mandamientos del Señor tu Dios para andar en sus caminos y para temerlo, porque el Señor tu Dios te trae una tierra buena, a una tierra de corrientes de aguas, de fuentes y manantiales que fluyen por valles y colinas, una tierra de trigo y cebada, de viñas, higueras y granados, una tierra de aceite de oliva y miel, una tierra donde comerás el pan sin escasez, donde nada te faltará, una tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes puedes sacar cobre. Está prometiendo una bendición enorme, una vida pues abundante, ¿no? Cuando hayas comido y te hayas saciado, bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que Él te ha dado. Cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No sea que cuando hayas comido y te hayas saciado y hayas construido buenas casas y habitado en ellas, y cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen, y tu plata y oro se multipliquen, y todo lo que tengas se multiplique, entonces tu corazón se enorgullezca y te olvides del Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Él te condujo a través del inmenso y terrible desierto, con sus serpientes abrasadoras y escorpiones, tierra sedienta donde no había agua. Él sacó para ti agua de la roca de pedernal. En el desierto te alimentó con el maná que tus padres no habían conocido, para humillarte y probarte otra vez, y para finalmente hacerte bien. No sea que digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han producido esta riqueza. Pero acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres como en este día. Pero sucederá que si alguna vez te olvidas del Señor tu Dios y vas en pos de otros dioses y los sirves y los adoras, yo testifico contra ustedes hoy que ciertamente perecerán. Como las naciones que el Señor destruye delante de ustedes, así perecerán ustedes, porque no oyeron la voz del Señor su Dios. Pues ahí está. Ahí están todas las palabras clave, el propósito. Sin duda, Jesús está meditando en estos pasajes. El pasaje de Hebreos que leímos, sin duda, lo que está escribiendo él es meditando en estos pasajes. Entonces, todo eso está ahí. Pues vamos de vuelta a Mateo, nos quedamos en el versículo 3. Y acercándose el tentador le dijo, esa es ahora el nombre de Satanás, el tentador, el que prueba, si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿De dónde está citando? Lo acabamos de leer, Deuteronomio capítulo 8. Entonces, lo tenía memorizado Jesús. Desde pequeño iba a la escuela dominical, pues de allá, y le hacían memorizar los versículos. Lo primero que se memorizaban más o menos era Deuteronomio capítulo 6, y luego seguían memorizándose. Luego se memorizaban todo el Pentateuco, no entiendo cómo lo hacían, pero se memorizaban los primeros 5 libros de la Biblia. Y los estudiantes más avanzados seguían memorizándose lo demás, salmos y los profetas. Podemos asumir que Jesús era de esos estudiantes porque ahí cuando nos habla de su crecimiento nos da esas pistas. Entonces Jesús memorizaba mucho la escritura, sin duda porque conocía el valor de ella y por eso está citando esto, ¿no? Está diciendo el valor de la palabra de Dios. A ver, esta es la lección, esto es con lo que se está protegiendo.
es más importante que lo que parece más importante. ¿Cuál es nuestro sustento? ¿Qué nos da la vida? El pan. Y él está citando, no solo es de pan, o sea, no es tan, claro, obviamente es lógico, se entiende, es muy importante el pan, pero Jesús está diciendo en comparación, es la palabra de Dios, toda palabra que sale de la boca de Dios. Podemos recordar muchos versículos que hablan de toda la palabra de Dios, ¿no? Aquí en Calvary hablamos mucho de eso, ¿no? Hay que enseñar toda la palabra de Dios, toda es necesaria, todo el consejo de Dios. En 2 de Timoteo 3 nos dice, toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para estas cosas y para que estemos preparados, el hombre de Dios esté preparado para toda buena obra, ¿no? Entonces, toda la palabra de Dios es nuestro sustento. En 1 Pedro capítulo 2 nos dice que es la manera en la que crecemos, ¿no? Dice que deseemos, es ese deseo fuerte, la palabra de Dios para que por ella crezcamos para salvación. Es la palabra, es nuestro sustento, es más importante que el pan. Escuchar la palabra de Dios y creer en ella, no solo escucharla, eso es recibir nuestro sustento. Y por eso es tan importante que estemos aquí hoy, por eso es tan importante que nos congreguemos, por eso es tan importante personalmente cada uno de nosotros estudiar la palabra de Dios. No es un hábito religioso, no es que tengamos que hacerlo, sino algo malo nos va a pasar. No, es porque es nuestro sustento. Es porque cada palabra de Dios fue dada para ti, para mí, para todas estas tentaciones que cruzamos, ¿no? Entonces hay que confiar en sus promesas. Es lo que, pues yo ya estoy parafraseando mucho, pero es lo que él nada más dijo, nada más citó el versículo. No le tiene que explicar Satanás, Satanás sabe, pero Jesús está mostrando la diferencia de lo que hizo Israel y toda su historia que conocemos, que a pesar de ellos llegaron a la tierra prometida por un remanente como Josué, ¿no? A pesar de ellos, a pesar de su obstinación, hasta el día de hoy, ahí está Israel, ¿no? Amado por Dios, su pacto. Pero Jesús está mostrando el contraste. ¿Qué es lo que Él está haciendo? ¿Cómo Él está, entiendas el nivel de tentación que está pasando? De hecho, incluso en ese desierto, las piedras parecían panes, o sea, y desde ese punto donde Él estaba, se alcanzaba a ver la ciudad de Jericó, que en ese momento era como un oasis, no sé. Yo vengo de Guasave, en Sinaloa, y cuando vengo a Mérida digo, es un oasis. Sinaloa es un desierto, y aquí pues todo está más bonito, entonces se incrementa la tentación, ¿no? Cuando estás viendo cosas bonitas. Entonces desde ahí Jesús podía, tal vez a lo lejos, ahí esa ciudad, está viendo las piedras, tiene esta hambre terrible y confía en la palabra de Dios. Si Dios dio maná para su pueblo, Él me va a sustentar a mí, ¿no? No necesito yo apelar a mi identidad. Como soy hijo de Dios, pues voy a hacer esto y voy a hacer... No, Jesús demostró eso para nosotros. Esa es la primera tentación. Versículo 5, entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso sobre el pináculo del templo. ¿Cómo se lo llevó ahí? No sabemos. Nunca en otra parte de la escritura Satanás hace algo así, pero Dios permitió, el Espíritu Santo lo llevó, Dios permitió que Jesús fuera tentado por Satanás de esta manera. Entonces es transportado, parece por todo lo que está sucediendo que fue físicamente, no solo fue como una visión, a la ciudad santa que es Jerusalén y lo puso sobre el pináculo del templo, que es un muro enorme y arriba todavía hay como un palacio. Entonces en la esquinita de ahí hacia abajo, el historiador Josefo nos dice que ni siquiera alcanzabas a ver el fondo, porque después de toda esa altura todavía Jerusalén está sobre un monte, ¿verdad? Entonces, además de la altura de la construcción, se veía el abismo ahí, un valle, el valle del Cedrón. Entonces, ahí lo lleva Satanás y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está. Y qué bueno que leyeron el Salmo 91 en la introducción, para que no lo tengamos que leer de nuevo. Satanás está citando el Salmo 91. Literal, ahí versículo 12, 13, 14. Satanás está citando, pero como que una frase, se salta una parte, luego cita otra cosa y dice, a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Y el Salmo 91
es muy conocido. Como dice el inicio, el que mora. Pues es un salmo de confianza en Dios, ¿no? Y Satanás lo está torciendo al contrario. ¿Para qué? Para que Jesús pruebe a Dios. ¿En verdad Dios me va a proteger? ¿En verdad Dios me va a cuidar? Entonces Jesús le contestó, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Eso está así en Deuteronomio capítulo 6, que ya no tenemos tiempo de leer. Las 3 veces que citó Jesús fue de Deuteronomio, una en el capítulo 8 que acabamos de leer y esta y la que sigue de Deuteronomio capítulo 6. No tentarás al Señor tu Dios, no lo probarás. Otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Ahí en Deuteronomio 6. Sí, bueno, no nos dio tiempo de leerlo, pero ahí también hay cosas muy interesantes. El diablo entonces lo dejó y al instante unos ángeles vinieron y le servían. Pues para terminar, pensar 2 cosas. Ahí en Santiago se nos describe la tentación. Nos dice versículo 12, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que lo aman. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Entonces, Jesús fue tentado ahí, ¿no? ¿Podía ser tentado o no puede ser tentado? Aquí Santiago nos dice que Dios no puede ser tentado. Pues hay una diferencia con Él, ¿no? Su carne no estaba corrupta. Nosotros en nuestra carne tenemos esa palabra que dice la Biblia, pasión. Tenemos deseos, tenemos estas cosas que describe 1 Juan capítulo 2, deseos de los ojos, deseo de la carne, vanagloria de la vida. Es en todo esto que está siendo tentado Jesús en este momento. Sin embargo, en el sentido en el que Él no puede ser tentado, es que cuando Satanás vino a incitarlo, no había dentro de Jesús algo para corresponder a esta tentación. Satanás vino a ofrecer estas oportunidades de gloria inmediata sin tener que pasar por el sufrimiento. Sin embargo, en el Salmo 91 ya Dios le promete a su Hijo que le va a dar todas las naciones. Entonces esto ya se lo había prometido Dios a Jesús, pero Satanás le está ofreciendo a su manera. Solo tiene que hacer que postrarse y adorarlo a Él. Confiar en la manera de Satanás, confiar en la palabra de Satanás más que en la palabra de Dios. Y Jesús de esta manera vence las tentaciones las 3 veces. Confía en lo que Dios ya prometió, confía en lo que Dios ya dijo. Llegando a una conclusión con todo esto, un poquito de aplicación. ¿Con quién podemos identificarnos en todo esto que leímos? ¿Cómo podemos vencer la tentación? Pues podemos ver cómo Jesús lo hizo, como modelo. Pero también podemos ver cómo se identificó con nosotros, a manera de que a pesar de nuestra terquedad y nuestra obstinación, y cuántas veces nosotros desconfiamos de Él, Jesús no lo hizo. Es por eso que es importante que le dice a Juan el Bautista, para cumplir toda justicia, que es tentado en todo, pero sin pecado. Porque a pesar de que nosotros a veces no resistimos la tentación,
El punto de este mensaje es poner los ojos en el Mesías. Claro, nos gusta mucho aplicar todos los pasajes y decir, bueno, así voy a vencer yo la tentación, voy a memorizar la escritura y todo esto. Es correcto, está bien, hay que memorizar la escritura, hay que hacer esto siguiendo sus pisadas. Pero más importantemente hay que ver que Él es el que no lo hizo. Él no pecó. Ante la tentación más extrema, Él no sucumbió. Y aunque Israel quebrantó los mandamientos una y otra vez, se ha dado un nuevo pacto, ¿no? Que es a pesar de nosotros, que es porque Jesús sí venció la tentación. Entonces ahora lo que nos toca a nosotros es escuchar el ejemplo de estas historias de Israel y acercarnos confiadamente a Jesús, porque Él es un sumo sacerdote que se puede compadecer de nosotros, porque fue tentado en todas las cosas. Quiero leer para terminar. ¿Puede pasar el grupo de alabanza? ¿Sí? Puede pasar el grupo de alabanza. Y vamos a terminar haciendo esto juntos, ¿no? De esto se trata toda la escritura, de esto se trata nuestra reunión. Y especialmente hoy vamos a celebrar la Santa Cena, ¿ok? La Santa Cena es hacer memoria de Jesús. Y obviamente en la cruz es donde ponemos nuestros ojos, pero hoy qué hermoso también considerar no solo su muerte, sino su vida que vivió por nosotros, ¿no? En santidad. Gracias a Dios por eso, ¿no? Gracias a Dios porque Él es diferente. Gracias a Dios porque Él es el verdadero Hijo de Dios, a diferencia del pueblo de Israel. Gracias a Dios que Él es el verdadero Josué, porque nos dice Hebreos que si Josué les hubiera dado reposo, después David no diría que queda un reposo, ¿no? Hoy podemos recordar que Jesús venció la tentación y por eso nosotros tenemos este reposo, donde al confiar en Él podemos vivir esa vida plena en el Espíritu, en su palabra, venciendo la tentación, porque Él la venció. Él sí tiene el carácter y Él sí tiene la conducta. Finalmente, esta es la prueba mayor que vas a cruzar tú en tu vida. Esta es la prueba mayor que vas a cruzar tú en la vida. Dios lo va a permitir. Dios va a permitirlo en tu vida, que seas humillado, que seas probado. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? ¿Hay fe en el Hijo de Dios? Que tiene como resultado esa vida de obediencia. ¿Qué hay en tu corazón? Esa es la prueba que todos estamos cruzando. Y vamos a terminar leyendo Hebreos capítulo 4. Ya están repartiendo los elementos, perfecto. En lo que se reparten los elementos, terminamos leyendo Hebreos capítulo 4. Vamos a escuchar una alabanza, oramos y participamos de los elementos. Dice Hebreos 4, versículo 1. Por tanto, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. Porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas, como también a ellos. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Porque los que hemos creído entramos en ese reposo, tal como Él ha dicho, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras de Él estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque así ha dicho en cierto lugar acerca del séptimo día, y Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras. Y otra vez en este pasaje, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en Él, y aquellos a quienes antes se les anunció las buenas nuevas no entraron por causa de su desobediencia, Dios otra vez fija un día, hoy, diciendo por medio de David, después de mucho tiempo, como se ha dicho antes, si ustedes oyen hoy su voz,
no endurezcan sus corazones, porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después de ese. Queda por tanto un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Pues el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguien caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Los sumos sacerdotes se instauraban a la edad de los 30 años a través de un lavamiento. Y es justo lo que Jesús hizo ahí. Bautismo a los 30 años, sumo sacerdote. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda